Hay una diferencia enorme entre ser frugal y ser miserable. Mientras el tacaño o miserable compra un pantalón de $5, pero que le dura 3 meses, y a los 3 meses compra otro de $5 y así pasa la vida entera una y otra vez. La persona frugal compra uno de 50, pero los usa durante los próximos 5 años. A los dos los mueven vitaminas psicológicas distintas, es decir, el frugal está enfocado en los resultados, mientras que el miserable en el precio que se ve a simple vista. Es muy común ver en Estados Unidos a personas a quienes reciben una multa de tránsito de, por ejemplo, $100, pagarla, según ellos, para salir del problema, pero reciben puntos en su licencia de conducir que hace que su seguro de vehículo se les incremente al menos por los próximos 3 años subsiguientes, en vez de pagarle $500 a un abogado que logre ganar el caso y quedar libre de puntos y seguros elevados. Hay una frontera invisible pero decisiva que separa dos formas de habitar el mundo: la lógica del precio inmediato y la lógica del valor sostenido. Esa frontera no es solo económica, es profundamente psicológica, casi moral. Y sin embargo, la mayoría de las personas la cruzan todos los días sin darse cuenta de que están eligiendo no solo cómo gastan su dinero, sino cómo interpretan la realidad. Entre ser frugal y ser miserable no hay una diferencia de cantidad, sino de conciencia. El miserable no es simplemente alguien que gasta poco, es una simplificación peligrosa. El miserable es aquel que ha sido capturado por la tiranía de lo inmediato, por la seducción del número pequeño, por la ilusión óptica del ahorro aparente. Su criterio no es el valor, sino el precio. No evalúa la duración, sino la etiqueta. No mide consecuencias, sino transacciones aisladas. Vive atrapado en una especie de presentismo económico. Todo se reduce a lo que duele hoy, aunque ese dolor sea ínfimamente más caro mañana. El frugal, en cambio, opera desde otra geometría mental. No ve objetos, sino trayectorias. No ve compras, sino sistemas. No ve gastos, sino ciclos de vida. Su mirada es más lenta, pero más amplia. Y en esa amplitud hay una forma de inteligencia que no siempre es evidente: la capacidad de diferir la gratificación sin caer en la trampa del falso ahorro. El ejemplo del pantalón que le había comentado anteriormente es revelador porque condensa una filosofía entera en un gesto cotidiano. El que compra un pantalón de $5 que dura 3 meses está participando en una economía de la repetición inconsciente. Su vida se convierte en un bucle: comprar, usar, romper, reemplazar. Cada ciclo parece barato, pero el sistema completo es caro, no solo en dinero, sino en tiempo, energía mental y atención. Cada 3 meses debe volver a decidir, volver a gastar, volver a reemplazarse hacia el mismo punto de fricción. El frugal, en cambio, compra una vez, paga más, pero compra menos veces. Y lo que parece un gasto mayor es, en realidad, una liberación del ciclo. No solo ahorra dinero a largo plazo, ahorra pensamiento, reduce fricción, disminuye la cantidad de decisiones triviales que erosionan la mente. Porque hay algo que rara vez se considera: la economía no es solo monetaria, también es cognitiva. El miserable paga barato con dinero, pero caro con su tiempo. El frugal, caro una vez para no pagar eternamente en pequeñas cuotas invisibles. Esta distinción revela algo más profundo: la diferencia entre vivir en fragmentos o vivir en sistemas. El pensamiento fragmentado ve eventos aislados: un pantalón, una compra, un precio.
El pensamiento sistémico ve relaciones, costo por uso, duración, impacto acumulado. Uno responde al estímulo inmediato y el otro diseña estructuras de vida. Y es aquí donde la crítica se vuelve más incómoda. La cultura contemporánea premia la mentalidad del miserable, aunque no lo nombre así. El consumo masivo está diseñado para que el precio visible eclipse el costo real. Las etiquetas baratas funcionan como un hechizo psicológico. Nos tranquilizan en el momento de la compra, aunque nos condenen a la repetición futura. Este fenómeno no se limita a la ropa, se extiende a casi todos los ámbitos de la vida moderna. El ejemplo de las multas de tránsito en Estados Unidos es aún más revelador porque introduce un elemento adicional, la externalidad invisible. Una persona recibe una multa de $100, como le había comentado anteriormente, y decide pagarla de inmediato para, entre comillas, resolver ese problema. Desde la lógica del presente, parece una decisión racional, ¿no? Evitar complicaciones, cerrar el asunto y seguir adelante. Pero el sistema no termina ahí. Esa multa puede implicar puntos en la licencia y esos puntos pueden desencadenar un aumento del seguro durante años. Lo que parecía una solución barata se convierte en un compromiso financiero prolongado. Y en ese punto aparece la verdadera pregunta filosófica. ¿Qué significa realmente resolver un problema? El miserable resuelve lo inmediato. El frugal resuelve lo estructural. El miserable paga $100 para calmar el presente. El frugal está dispuesto a pagar 500 a un abogado si eso elimina el problema desde su raíz. Uno compra alivio y el otro compra estabilidad. Uno reduce el dolor inmediato y el otro reduce o elimina la causa. Pero aquí hay una paradoja inquietante. El sistema social rara vez enseña a pensar así. La educación financiera básica suele detenerse en el nivel del presupuesto, no en el nivel del diseño de consecuencias. Se enseña a gastar menos, pero no a pensar mejor. Se enseña a sobrevivir el mes, pero no a optimizar la década. Y sin embargo, la diferencia entre ambos modos de pensamiento es la diferencia entre estar ocupado y estar en control. Hay una dimensión filosófica profunda en todo esto que toca incluso la noción de libertad, porque la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de no quedar atrapado en decisiones mal estructuradas. El miserable cree que es libre porque gasta poco en el momento, pero en realidad está encadenado a la repetición infinita de malas decisiones pequeñas. Su vida es una suma de soluciones temporales que nunca se convierten en soluciones reales. El frugal, por el contrario, busca liberarse de la repetición. Su objetivo no es ahorrar dinero únicamente, sino reducir la frecuencia de los problemas. En ese sentido, su vida tiende hacia una forma de simplicidad superior, menos decisiones, menos fricción, menos ruido. Sin embargo, sería un error caer en una idealización ingenua. La frugalidad malentendida puede degenerar en una obsesión por el ahorro que termina reproduciendo la misma lógica del miserable, solo que disfrazada de racionalidad, ¿no? Comprar caro por comprar caro no es frugalidad, es otro tipo de ceguera. Yo lo llamaría estupidez. La clave no está en el precio absoluto, sino en la relación entre costo y valor a lo largo del tiempo. Esto nos lleva a una pregunta más radical. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano pensar en horizontes largos cuando las consecuencias están distribuidas en el tiempo? La respuesta probablemente no es moral, sino evolutiva.
El cerebro humano está diseñado para responder a amenazas y recompensas inmediatas, donde la mayor parte de la historia de nuestra especie, esa estrategia fue suficiente para sobrevivir. Pero en un mundo de sistemas complejos, financieros, legales, tecnológicos, esa misma estrategia se vuelve insuficiente e incluso destructiva. El sistema moderno castiga la miopía, pero también la incentiva. Esa es su contradicción central. Por eso, la diferencia entre el frugal y el miserable no es solo una cuestión de hábitos, sino de entrenamiento mental contra la biología inmediata. El frugal ha aprendido consciente o inconscientemente a desconfiar del precio visible. Ha aprendido a preguntarse, ¿qué estoy pagando realmente cuando creo que estoy ahorrando? Esa pregunta, simple en apariencia, es en realidad una herramienta filosófica poderosa, porque rompe la ilusión de que las decisiones existen aisladas. Cada decisión económica es una bifurcación en un sistema más amplio, y lo que parece barato puede ser en realidad una forma sofisticada de endeudamiento futuro. En última instancia, esta distinción revela algo incómodo. La mayoría de las pérdidas humanas no provienen de grandes errores, sino de pequeñas decisiones repetidas sin reflexión. No es el gran gasto lo que empobrece, sino el ciclo invisible de microdecisiones mal evaluadas. No es la gran crisis lo que destruye la estabilidad, sino la acumulación de soluciones temporales que nunca fueron pensadas como parte de un sistema. Y quizás la, la conclusión más inquietante de todas estas es: la diferencia entre una vida frugal y una vida miserable no se percibe en el momento de la compra, sino años después, cuando el sistema completo revela sus consecuencias. El miserable cree que está ahorrando, el frugal sabe que está diseñando. Y entre ahorrar y diseñar hay una distancia que no es económica, sino existencial. Al final, la diferencia no está en cuánto gastas, sino en si estás pagando por escapar del presente o invirtiendo en liberarte del futuro. El miserable cree que gana porque paga menos hoy, sin darse cuenta de que está hipotecando su mañana en cuotas invisibles. El frugal, en cambio, entiende que el verdadero costo no es el dinero que sale del bolsillo, sino el tiempo, la atención y la vida que se pierde en la repetición de malas decisiones. Y cuando por fin se observa el resultado a largo plazo, la verdad es brutalmente simple. Uno sobrevivió al precio de su propia miopía y el otro construyó libertad donde otros solo veían gastos.